Les invito a que meditemos en estos miércoles, en la noche, en este tema, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es algo que hemos mencionado, ya hemos visto de qué se trata. Quiero que ahondemos un poquito en este mes, los miércoles en la noche. Ahí también está incluido José y bueno, en su momento veremos la razón. Empezamos con la experiencia de Abraham y para esto vamos a Éxodo capítulo 3, verso 6. En Éxodo capítulo 3, verso 6, encontramos, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta es una manera inequívoca de presentarse Dios. Se presenta como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero quiero enfatizarlo ahora. Dios no solamente es Dios de Abraham, es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa manera de decirlo, esa manera de presentarlo, de presentarse Él mismo, nos da mucha información, nos tiene que poner frente a una realidad que no podemos desconocer, no podemos pasar por alto. Para conocer a Dios, para realmente llegar a conocer a Dios, tenemos que tener la experiencia de Abraham, tenemos que tener la experiencia de Isaac y tenemos que tener la experiencia de Jacob. Eso es lo que vamos a ver en este tiempo. Si tenemos la experiencia solamente de Abraham, entonces hay unas cosas que no conocemos de Dios. Y si tenemos la experiencia solamente de Isaac o la experiencia solamente de Jacob, hay unas cosas que vamos a desconocer de Dios y que son importantísimas. ¿De qué importancia estamos hablando? En Lucas capítulo 13, verso 28, se nos habla de esa importancia. Lucas capítulo 13, verso 28. Dice Lucas 13, 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. El Señor está haciendo una advertencia a su pueblo y les está diciendo en el verso 28 de Lucas 13, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Nosotros, si miramos detenidamente la palabra de Dios, nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta, podemos verificar que el Señor Jesús tuvo mucho cuidado de comprometer sus palabras respecto al reino. Algunas personas estaban interesadas, querían participar del reino y se lo expresaron abiertamente al Señor. Pero el Señor tuvo mucho cuidado de decirle, no, cuente con eso. Usted quiere estar en el reino, cuente con eso. Todos, es más, todos cuenten con eso. No, nunca, jamás. Sino que siempre lo mostró de una manera muy restringida. Él para la vida eterna se ofreció a todo el mundo. Nosotros cuando hemos escuchado acerca de la puerta estrecha, nos ha parecido que la puerta estrecha es para la vida eterna. Pero si miramos lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Joel 2, el Espíritu Santo se derramaría ¿sobre quién? Sobre toda carne.
Y esa expresión toda carne se refiere a toda la humanidad. Entonces, ¿cuál puerta estrecha hay? ¿Cuál dificultad hay ahí? No hay ninguna. El Señor fue amplio en perdonar, amplio en ofrecerse. De tal manera amó Dios al mundo. Pero para entrar en el reino, si hay estrechez, si hay dificultad, si hay sufrimiento, se necesita disciplina, se necesita correr bien. No se puede vivir de cualquier manera y pretender entrar en el reino. Al Señor lo podemos llamar así, Señor, desde que creemos en Él. Pero por llamarlo Señor no tenemos asegurada la entrada en el reino. Toca hacer la voluntad del Padre Celestial. Así que el Señor fue muy restringido en términos de reino, porque la entrada al reino es restringida. Cuando dos de sus discípulos estaban interesados en ocupar unas posiciones importantes en el reino, que no fueron ni capaces de ir ellos mismos, sino que mandaron a la mamá: vaya mami, hable por nosotros. El Señor se quedó aterrado de que esa señora le estuviera diciendo eso. Oye, sus hijos me caen bien, pero eso no es mío darlo. Pueden sufrir como yo he sufrido, pueden participar de muchas cosas y lo que voy a sufrir. Pero sentarse a mi derecha y mi izquierda en el reino, no, yo no les puedo asegurar eso ahora. También tenemos la experiencia del ladrón en la cruz, el que se arrepintió. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba hablando en términos de reino. Tremendo ese hombre. Nosotros apenas ahorita estamos descubriendo el reino, y ese hombre en la cruz colgado por malhechor ya hablaba en términos de reino y con interés en el reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Cuente con eso, desde hoy mismo estarás en el reino conmigo. ¿Eso es lo que le dijo? No le dijo eso. Desde hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ahora, cuando la iglesia tradicional, y cuando hablo de iglesia tradicional no estoy hablando del catolicismo, estoy hablando de la iglesia del Señor, que tiene una marca de tradición que a veces parece imborrable, pero no es borrable, porque ese velo a punta de permanecer en la presencia del Señor es quitado. No hay otra manera, eso nos dice Pablo. Nosotros tenemos velos, pero entre más estemos en la presencia del Señor, esos velos se van a rasgar y van a ser quitados, y vamos a poder ver más gloria. Pero la iglesia del Señor tiene muchos velos muy fuertes, muy gruesos, muy consistentes en su corazón. Entonces ven la palabra de Dios como una tradición. Y predicamos que no somos religión, que somos relación. Y se nos queda en un decir. Tenemos que del dicho, ir al hecho. Así que el Señor no le prometió a este hombre que estaría en el reino. El paraíso y el reino son lugares completamente distintos. Son situaciones distintas. Para ir al paraíso hay mucha facilidad, no así para entrar en el reino. Así que el Señor no comprometió sus palabras, fue cuidadoso en comprometer nombres propios en el reino. Sin embargo, aquí abiertamente nos presenta 3 personas en el reino, y incluyó los profetas, pero estos 3 con nombre propio, que son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dijo el Señor acerca de Abraham, Isaac y Jacob? Que estaban en el reino. Ahí los vamos a ver. O sea, fijo, ahí van a estar en el reino. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver todo. Nosotros tenemos que conocer al Señor, a nuestro Dios, como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y al conocerlo así, tenemos toda la ventaja para poder entrar en el reino. Ese es nuestro tema de este mes de diciembre, en los miércoles en la noche. Si no lo conocemos así, vamos a tener problemas. El que conoce al Señor solamente bajo la experiencia de Abraham y no de Isaac y de Jacob, tiene todos los problemas que usted quiera para el reino. De pronto ni siquiera sabe que tiene los problemas. El que conoce al Señor solamente, a nuestro Dios, solamente con la experiencia de Isaac y no de Jacob ni de Abraham, tiene líos, está embolatado.
Hay que conocer al Señor como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Para qué? Para tener opción, para tener más opción, más ventaja, más posibilidades de entrar en el reino. Aún así, conociéndolo así, yo tampoco comprometo mi palabra para decir, ya, con eso van a entrar en el reino. No lo hizo el Señor Jesús, menos lo voy a hacer yo. Pero sí está visto que si conocemos al Señor como lo debemos conocer, tenemos más ventaja, más posibilidades de disfrutar del reino. Miremos en Génesis capítulo 17, verso 5. Dice Génesis 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí es donde el Señor le cambia el nombre a Abraham. Su nombre original, Abram. Abram, ¿qué significa? Padre enaltecido. Y Abraham, ¿qué significa? Padre de multitudes o de muchedumbre de gentes, de una multitud. ¿En qué se parece esos dos nombres? En que ambos significa padre. Uno padre de cierta manera y el otro padre de otra manera. Padre enaltecido, padre de multitud de gentes. Eso quiere decir que la primera parte de ese nombre, Abra, significa padre. Significa padre. Así que Abraham tiene una experiencia con Dios y esa experiencia está marcada por su propio nombre. El nombre de él, el nombre de Abraham o Abraham inclusive, significa padre. Básicamente, fundamentalmente, significa padre. Abraham tiene el nombre que marca su experiencia al conocer a Dios. Es decir, Abraham tiene una experiencia con Dios y lo conoce como el Padre. Abraham conoce a Dios como Padre. Y ese conocer a Dios como Padre es fundamental para todo ser humano. Porque Padre significa el origen, el comienzo. Antes del Padre, ¿qué hay? No hay nada. Padre significa comienzo. Así que Abraham tiene una experiencia con Dios y lo conoce como Padre, lo conoce como el origen de todo, el comienzo de todo. Antes del Padre no hay nada. Nada. Miremos, por favor, en Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Recuerda cómo arranca la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primerita parte sería suficiente. En el principio creó Dios. Si nosotros pudiéramos tener, nosotros el pueblo de Dios, pudiéramos tener esa revelación de Génesis 1:1, nos evitaríamos muchos enredos, muchos problemas, muchos líos. ¿Cuál revelación? Que en el principio creó Dios. Punto. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros no estábamos. ¿Dónde estaban nuestros papás? ¿Dónde estaban las personas de influencia para nuestras vidas? En ningún lado. Solamente estaba. ¿Quién creó juntamente con él? Nadie. ¿Quién creó además de él? Nadie. Nadie creó. Solamente en el principio creó Dios y antes de él nadie creó absolutamente nada. ¿Por qué debemos nosotros tener ese principio? Porque cuando no tenemos ese principio o no tenemos revelación de este principio, entonces nosotros pretendemos ser generadores de cosas. Dios ha creado esto, interesante, pero es que yo también tengo una capacidad y voy a crear esto. Esa capacidad se ve en el capítulo 3 de Génesis. Y en el capítulo 3 de Génesis empiezan los líos.
¿Recuerdan? Todo iba muy bien. Todo va muy bien cuando ¿qué? Cuando sabemos, cuando nos apoyamos solamente en una cosa. ¿En qué cosa? En el principio creó Dios. Pero cuando el hombre empieza con su independencia, ya no le consulta a Dios esto es bueno o malo, sino que sus ojos ya están abiertos y empieza a usarlos. Entonces empieza a tomar decisiones propias, ajenas a la voluntad del Padre. El Padre dice por acá y el hombre dice, sí, por acá. O a veces dice, no me voy a ir por ahí, voy a explorar por acá. Voy a ir en otra dirección. No voy a callar cuando Dios quiere que calle, voy a hablar a ver qué pasa. O no voy a hablar cuando Dios quiere que hable, voy a quedarme callado a ver qué pasa. Empezamos a hacer cosas fuera de Dios. Dios tiene esto para mí, pero es que acá hay otras cosas también interesantes. ¿Por qué no explorarlas? No le estoy haciendo mal a nadie. Voy a buscar algo fuera de Dios. Y ahí en Génesis capítulo 3 cuando empiezan los problemas. En el capítulo 4 continúan los problemas. ¿Qué problemas hay en el capítulo 4? El hombre se inventó una religión. Dios mostró un camino y el hombre dijo, no, pues interesante, pero voy a inventarme este otro camino también para agradar a Dios. Y se inventó la religión en Génesis capítulo 4. Terrible. Entonces nosotros necesitamos la revelación de que Dios es Padre, que Dios es el origen absolutamente de todas las cosas. Pero no solamente eso. Miremos lo que nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5, verso 17. Juan capítulo 5, verso 17. Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué Jesús trabajaba? Porque el Padre trabajaba. Versículo número 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que no puede hacer Jesús? Según el verso 19, ¿qué es lo que no puede hacer Jesús? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora, eso no suena bien al oído, eso no suena popular. ¿Cómo así? O sea, es incapaz de hacer algo sin Dios. Declarar nuestra incapacidad es humillante. Y justamente ahí está el éxito de la vida del creyente. ¿Dónde? En reconocer su incapacidad. El Señor nos lo ha dicho en la palabra de una y otra manera. Él ha dicho, por ejemplo, separado de mí, nada puedes hacer. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero nosotros decimos, no, yo también puedo. Yo puedo hacer algo aparte del Padre. El Padre trabaje y yo también, pero a mi manera. Voy a inventarme la rueda en vez de aprovecharla. En vez de aprovechar los espacios que el Padre ya abrió, en vez de aprovechar todas las riquezas que el Padre me ha dado, las armas, la provisión. Entonces yo me procuro las mías, aparte de las que me ha dado el Padre. Así que no solamente necesitamos conocer a Dios como Padre, como el origen de todo, sino que hay algo más. ¿Qué? Reconocer que no solamente es el origen de todo, sino que no necesitamos ningún otro origen, ninguna otra fuente. El gran engaño del diablo, ¿cuál es? Convencer al mundo, no, el mundo, qué pecadito con el mundo está en tinieblas. Pero ¿cuál es el trabajo del diablo? Convencer al pueblo de Dios, al creyente, convencerlo que lo que Dios le ha dado no es suficiente.
aproveche esto que Dios le ha dado, pero rebúsquese en una fuente distinta del Padre otras cosas, porque le va a faltar. Y en eso se la pasa el creyente, rebuscándose otras cosas fuera del Padre y metiéndose en problemas. Eso es una historia vieja, está escrita desde Génesis capítulo 3. Buscamos cosas fuera de Dios y nos metemos en líos. Y vemos lo que le pasó a Adán y seguimos metiéndonos en líos. Y vemos lo que le pasó a Caín y seguimos. No, ¿cómo no voy a hacer lo que el Padre me dijo después? Viene Caín, se inventa la religión y nosotros también nos metemos en religión. Es increíble. Es increíble. Es increíble nuestra capacidad de rebuscarnos cosas fuera de Dios. Y las espiritualizamos, las santificamos para que quepan en nuestra comunión con Dios. No, si es lo que interrumpe la comunión con Dios. Es lo que nos lleva al fracaso. Miremos el versículo número 30, de ahí de Juan capítulo 5, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. ¿Cuál punto? Que no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, ¿qué haces? No, solamente busco lo que esté dentro de la voluntad del Padre. No más, de ahí en adelante no puedo. No puedo irme para ningún otro lado. No puedo, me declaro incapaz de hacer algo por mi cuenta. Me declaro incapaz de hacer algo por mi propia cuenta, algo en mi propia voluntad, en mi propia opinión, en mi propia decisión. No, todo lo tengo que buscar en el Padre. Todo lo tengo que buscar en el Padre. Eso es lo que nos está mostrando el Señor Jesús acá. Y eso fue lo que experimentó Abraham. Eso exactamente fue lo que experimentó Abraham. Necesitamos trabajo. ¿Dónde vamos a buscar trabajo? ¿A dónde? Corremos como locos a llevar hojas de vida y buscar padrinos y palancas por todos lados. ¿Eso haría Abraham? No. ¿Qué haría Abraham? ¿Qué haría Abraham si buscando empleo? ¿Qué haría? ¿Haría un altar o no? Y consultaría ahí al padre, ¿para dónde pego? Necesitamos cónyuge. Y como loco empezamos a gallinasear aquella, a ver quién para bolas. ¿Eso haría Abraham? No, para nada. ¿Qué haría Abraham? Iría a la presencia del Señor. Punto. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ser originado en el Padre. Escúcheme esto. Cualquier otra cosa en nuestra vida que no se originó en el Padre es un estorbo. Usted lo puede amar con todo su corazón. Está amando un estorbo con todo su corazón. Justifíquelo como quiera. Es más, yo le voy a seguir sonriendo. Pero espere 5 años, 10 años, 30 años y verá cómo se le caerá ese castillo. Se lo profetizo. ¿Por qué? ¿Lo estoy maldiciendo? No, estoy leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia. Diga, todos mis comienzos tienen que estar en Dios. Diga, todos mis comienzos tienen que estar en Dios. Que Dios nos ayude a tener la experiencia de Abraham. Todo lo que hemos empezado, usted empezó una carrera, empezó en la universidad y le está yendo súper bien y nunca consultó con Dios. Pare, antes de que estrelle, pare. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que cancelar semestre? No necesariamente, posiblemente, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Consulte con Dios, refrende eso, vaya a la presencia del Señor y que Él le diga, ok, o le diga, no, yo no lo tengo usted para eso, lo tengo es para esta otra cosa. Y haga la cosa que Dios le diga. Amén. Todas nuestras cosas, todo lo que hacemos, lo que no hacemos, los programas de televisión, la música que escuchamos, los sitios que frecuentamos, las amistades que tenemos. O sea, ¿qué
cosa será la excepción para buscar fuera de Dios? ¿Habrá alguna excepción? Nada. Ahora, ¿podemos tener vida eterna sin esta revelación? Claro que sí. ¿Podemos entrar en el reino sin esta revelación? Claro que no. No hay manera. No hay manera. Usted viviendo como usted quiere. No hay manera. No hay manera. Entonces, no es que usted se ponga una camisa de fuerza. Uy, tengo que hacer lo que Dios diga, lo que es tenaz, pero lo voy a hacer. No, no es así. Sino tener una revelación. Cuando tenés la revelación, caminas naturalmente en la voluntad de Dios. No tienes que hacer fuerza para nada. Hacer la voluntad de Dios cuando tenés la revelación. Entonces es necesario ir delante de Dios y decirle, Señor, yo aquí hago un alto y quiero que todos mis comienzos sean en ti. Todo lo que yo necesito lo voy a sacar de ti. Hay una fuente, hay una alacena llena de bendiciones. ¿Cómo se llama? Padre, el inicio de todo. De ahí sacamos todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo que necesitamos. Para terminar, vamos a Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Dice Génesis 12, 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dígame usted nombres importantes en la Biblia, hombres importantes en la Biblia, hasta Génesis capítulo 12. Escucho nombres de siervos de Dios que son una bendición. Noé, ¿cierto? Mire, tan tremendo Noé, dijo, voy a destruir todo. Uy, pero hay uno justo, elegantísimo. Y entonces, por eso voy a salvarlo a él y a su familia. Imagínese uno traer la bendición. No, en la casa nadie quiere parar bolas con las cosas de Dios. Pare bolas usted y atraiga la bendición para su casa. Así hizo Noé. Así. No es porque la esposa era justa, ni porque los hijos eran juiciosos. Él era justo y atrajo la bendición para su casa. Unidad de bendición, tu familia, nuestra familia. Entonces Noé, ¿qué otro nombre? Enoc. Oh, mis respetos con Enoc. Dice la palabra de Dios que él caminó con Dios. O sea, de gancho, o sea, agarrado a él. Él hizo la voluntad de Dios. Él iba para donde Dios iba. Y si Dios se quedaba quieto, y se quedaba quieto y no se movía hasta que Dios se moviera. Qué rico hacer eso. Tanto caminó con Dios que un día se lo llevó Dios. ¿Qué otro? Así de esa altura, no me van a bajar por allá, a esa misma altura. Ya me dijeron Enoc, Noé. Vamos un poquito atrás. Abel, ¿o no? Está a la misma altura. Mis respetos con Abel. Porque Abel recibe la palabra, recibe literalmente el evangelio de sus padres, y así como lo recibió Caín, y él tomó una decisión libre, espontánea. ¿Cuál? Seguir ese camino que le trazaron sus padres. Y ese camino a sus padres se los trazó Dios mismo. En el capítulo 3 está. Entonces Abel fue reconocido por la fe, y la fe lo llevó a presentar más excelente sacrificio. Tremendo. Él dio su vida, literalmente fue un mártir. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, vemos que es mencionado como el primer mártir. Es decir, la primer persona que perdió su vida por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio. ¡Wow! Impresionante. O sea, tenemos esos hombres, Abel, Enoc y Noé.
nombres tremendos. Y en el capítulo 12, o bueno, desde el capítulo 11 encontramos a Abraham. Pero ni Abel, ni Enoc, ni Noé procuraron para nosotros una bendición directa. En cambio, Abraham, sí. ¿Por qué? Porque no fue en Abel el comienzo, el origen, no fue en Enoc el comienzo, no fue tampoco en Noé el comienzo, sino que el comienzo, la redención arranca en Abraham. Y no es en Isaac, y no es en Jacob, y no es en José, y no es en Moisés, y no es en los que siguieron, no, es en Abraham. En Abraham Dios arranca. Antes de él no hay nada, no hay nada. Y esa es la experiencia que tiene Abraham. Abraham conoce a Dios y se da cuenta, antes de conocer a Dios no había absolutamente nada, nada. Entonces cuando uno tiene esa experiencia, uno tiene esa revelación, uno puede desechar absolutamente todo lo que no proviene de Dios. Si es que yo tengo la revelación de que el verdadero nuevo comienzo es en el Señor. Me doy cuenta que no necesito realmente nada fuera de Dios. Versículos 7 y 8 de Génesis 12 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Quién edificó altar? Abraham. Abraham edifica altar para Dios. El domingo en la noche, en la serie de la salvación, recordamos qué es eso de altar. ¿Recuerdan? Altar muestra ¿qué? ¿Un lugar de qué? De sacrificios. Entonces, Abraham hace un altar, un lugar de sacrificios, y el sacrificio, ¿cuál es realmente? Él mismo. Él se expone en la presencia del Señor como un sacrificio. ¿Para qué? Para tener clarito que el único origen es Él, que fuera de Él no puede hacer nada. Y era perfecto esa revelación, andaba de acuerdo a esa revelación cabalmente. No, en el mismo capítulo 12 vemos los errores que cometió, porque tuvo miedo. Dejó de confiar en Dios y tuvo miedo. Hubo una hambruna y descendió a Egipto cuando el Señor le había ya prometido que le iba a dar de todo, hombre. Así somos. Pero entonces, ¿él cómo hace? Pues sí, pues le embarró a Abraham, pues yo sí que es cierto. Claro, pero es que Abraham también hizo un altar. Y ejemplo para nosotros, si Abraham hizo altar, mucho más nosotros tenemos que hacer un altar. ¿Para qué? Para estar dependiendo del Señor. Para estar muriendo a nuestros deseos, pasiones, pensamientos, búsqueda por fuera de las cosas de Dios, falta de dependencia, esa independencia que grita la carne desde adentro, independícese de Dios. Pero como ya estamos en el Señor, entonces disfrazamos ese grito de la carne con alguna cosa. No, es que yo soy muy versátil, yo soy un cristiano versátil. Yo soy un cristiano moderno. Yo no soy anticuado, yo no soy legalista. Lo único que le falta decir es: yo no soy creyente. Pero ya va para allá. ¿Por qué? Porque se comporta así. La palabra no es la palabra, lo malo no es lo malo, lo bueno no es lo bueno. La comunión no es la prioridad, etcétera, etcétera. Cristiano versátil, cristiano extraño, cristiano raro, cristiano independiente de Dios, cristiano sin altar, cristiano que busca otra fuente. Entonces, cristiano que mantiene enredado. Necesitamos la revelación que tuvo Abraham. Versículos 7 y 8 muestra que, mire el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al norte, al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Se movía del lugar, allí otra vez, buscando la dependencia, así es que tenemos que hacer nosotros.
siempre, cada día, continuamente esa dependencia. Entonces, claro, él tiene fresca esa revelación, está sujetando su alma, sus pensamientos, sus sentimientos. ¿A qué? ¿A qué hecho? Al hecho que el Padre es el origen de todo y que fuera del Padre no necesita buscar absolutamente nada, nada. En Gálatas capítulo 3, verso 7 nos dice una revelación muy especial, y es que todos los creyentes, todos los de la fe, somos hijos de Abraham. Todos. Hijos de Abraham, o sea, de ahí venimos, no de Adán. Los de la fe, no de Adán, sino de Abraham. No del linaje creado, sino del linaje llamado, escogido. Impresionante esa declaración que hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 7. Y Juan capítulo 8, verso 58. El Señor hablando con los judíos, allí en el capítulo 8, un capítulo 8 de mucha confrontación con los judíos. Él les dice, antes de Abraham, yo soy. Antes que Abraham fuese, antes de que le apareciera por aquí, yo soy. Y ellos quedaron, uy, pero ¿qué? Después le dijeron, pero vos no tenés ni 40 años, vos sos un muchacho de 30 años. Y vas a decir que antes. Pero el punto acá es la referencia que da el Señor. El Señor no dijo, antes de Adán, antes que Adán fuese, yo soy. No, la referencia del Señor Jesús, ¿cuál es? Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el comienzo. El comienzo de tu redención, de mi redención, es Abraham. Necesitamos la experiencia que tuvo Abraham. Él conoció a Dios como Padre. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Si quiere ponerse de pie, está muy bien. Como pueda mejor invocar el nombre del Señor ahorita. Aprovechemos este tiempo, porque le digo, no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo he tenido comienzos que no son en Dios. Y ahí vienen los líos, ahí vienen los problemas, los enredos, la frustración, el pecado. Y muy posiblemente usted en este instante tenga algunas cosas en su vida que no iniciaron en Dios, que no arrancaron en Dios. Tal vez tiene un noviazgo que no arrancó en Dios. Tal vez no tiene un noviazgo, pero sí un sentimiento fuerte por alguien y eso no arrancó en Dios. Tal vez usted tiene un hobby, unos hobbies, le gusta ocupar su tiempo libre en algunas cosas, algunos programas de televisión, algunos amigos, algunas costumbres, qué sé yo, y de pronto eso no arrancó en Dios. Usted dice, no, pero es que el básquetbol, o sea, ¿cuál es el problema del básquetbol? No, ninguno. Ni el básquetbol, ni el tenis de mesa, ni el esquí, no. No es eso en sí. Entonces, ¿qué es? Que el asunto, sea cual sea, no se haya originado en Dios. Aquí tenemos un atleta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer estos atletas? Estos atletas tienen que ir delante de Dios y, Señor, yo no, si no tienen la seguridad, Señor, yo no me acuerdo cuando arranqué esto, no me gustaba mucho, pero bueno, yo me quiero asegurar y quiero poner toda mi vida en Dios. Quiero poner toda mi vida en Dios. Todo el tiempo que yo voy a ocupar, la inversión, la pasión, todo lo que gane, lo que pierda, todo lo quiero poner en Dios. Tu relación, tu matrimonio, tienes que ponerlo en Dios. La academia, lo que estás estudiando, lo que estás trabajando, los planes que tienes a futuro. O sea, tenemos que hacer una revisión. Y lo que no arrancó en Dios, fuerte, duro, crudo, es un enredo. No te metas con eso. No te metas con algo que no arrancó en Dios. Que el Señor nos ayude. Miren,
Tenemos que conocer a Dios como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Apenas estamos empezando hoy con conocer a Dios como el Dios de Abraham. Y vamos a mirar, vamos a ver qué significa conocerlo como Dios de Isaac, si el Señor nos permite dentro de 8 días, y dentro de 15 como el Dios de Jacob. Pero hoy centrémonos en esto. Dios es el Padre. Diga conmigo, Dios es el Padre. Diga, Dios es mi Padre. Y particularmente los que no pudieron repetirlo, yo les animo en el nombre del Señor Jesús a que lo digan. No es un asunto religioso, pero es que tu confesión habla de lo que hay en tu corazón. En tu corazón el Señor lo ve todo, pero tú lo confiesas para salud, para salvación, para disfrute, para libertad, para crecer, para que el enemigo escuche. El enemigo no puede leer tu corazón, es tan limitado, pobre diablo, es tan limitado. Pero si tú le dices, Dios es mi Padre, dile así, Dios es mi Padre. Entonces él escucha y dice, ops, no me meto con no me meto con esta porque Dios es el Padre. Entonces diga conmigo, Dios es mi Padre. Mi vida está en Dios. Mi vida está en el Padre Celestial. Todo lo que tiene que ver conmigo está en el Padre. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito, está en el Padre. Y fuera del Padre, no necesito nada. El diablo me ha engañado. Me he dejado arrastrar por la corriente del mundo, que busca cosas fuera del Padre. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Y yo quiero conocer al Dios de Abraham. Yo quiero conocer a Dios como mi Padre, como mi fuente, como mi origen, como el inicio de todas mis cosas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, bueno, y aquí cada uno decide si lo hace o no lo hace. Si tú quieres todavía seguir en tu vida con cosas que no iniciaron en Dios, no debes hacer esta declaración, esta renuncia que vamos a hacer, porque no se trata de un ritual, ni de un juego, ni de engañar a Dios, pues cómo no lo podemos lograr. Pero si tú quieres que todos tus inicios, todos tus comienzos, toda tu vida, toda de aquí en adelante esté en Dios, tú tienes que hacer esta declaración, tienes que hacer esta renuncia. Y miren, nosotros no somos tan fuertes como para soltar esas cosas. Por eso estamos acudiendo a Dios. Él es el de la fuerza. Él es la fuente, no nosotros. Ni tenemos que buscar en nosotros fuerza, en nosotros poder, porque precisamente sería negar la experiencia de Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? Era un idólatra. Era uno de los que había desechado a Dios. Dios ni siquiera le permitió tener hijos antes. ¿Por qué? Porque él tenía que ser su inicio y ese hijo tenía que ser en Dios. Todo tiene que ser en Dios. Todo. Él lo sacó de donde estaba. Él lo sacó. A Abraham no se le ocurrió eso. Dios fue que lo llamó y le dijo, te voy a bendecir. Y serás bendición, le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. No hay otro comienzo, sino allí, en esa experiencia, que Dios es nuestro Padre. Ahí es donde realmente empieza todo. Ahí es donde empieza la verdadera bendición. No solamente para ti, sino que tú puedes esa bendición llevarla, transmitirla a otras personas. Eso no lo logró Abel, eso no lo logró Enoc ni Noé, pero Abraham sí, y de ahí en adelante, esa misma bendición es la que nos tocó a nosotros, nos alcanzó a nosotros. Entonces no tengamos miedo no, pues es que
es que otros pueden renunciar porque están bien y todo, pero es que yo, no, Abraham era un idólatra. O sea, no busquemos fuerza en nosotros, no busquemos, es en Dios. Digamos así, Dios, yo no soy fuerte, pero poco me importa, porque el fuerte eres tú. Dios es fuerte, Dios todo lo puede. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo clamo al Dios Todopoderoso para que venga en mi ayuda. Porque en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo lo que esté en mi vida que no vino de parte de Dios. Lo que no vino de parte de Dios, no lo necesito, no lo quiero y renuncio a eso en el nombre de Jesús. Mi vida pertenece a Dios y todos mis asuntos están en las manos de Dios. Lo que necesito viene de Dios. Dios es mi única fuente de provisión. De Dios desciende todo regalo perfecto. Eso es lo que yo quiero. Lo mejor, lo que viene del Padre. La bendición que el Padre me da es esa que no va a añadir dolor, frustración, daño, tristeza. Es una bendición limpia, es una bendición pura. Eso es lo que viene de Dios. Eso es lo que yo tengo que buscar a diario. Lo voy a buscar a diario. Quiero tener la experiencia de Abraham. Quiero conocer a Dios como mi Padre, mi Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todas las personas que están en este lugar. Te doy gracias, Señor, por las personas que están escuchando esta palabra. Y oro, Señor, que nos permitas tener la revelación que tuvo Abraham. Señor, permite que podamos conocerte como nuestro Padre, como el origen de todas nuestras cosas. Líbranos del engaño del diablo. Líbranos, Señor, del error. Líbranos de la mentira, que necesitamos otras cosas, que necesitamos rebuscarnos fuera de ti. Líbranos de ese engaño. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa luz. Solo te necesitamos a ti. Tú eres nuestra parte, tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción. Y fuera de ti no necesitamos absolutamente nada, Señor. Nada necesitamos. Ayúdanos, Señor. Deseamos conocerte. Ven en nuestra ayuda, Señor. Permite, Señor, que el resto de esta semana sea una experiencia, Señor, donde podemos conocerte como nuestro Padre, como nuestra única fuente de bendición. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por darnos las cosas que necesitamos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor. Y te damos gracias por el pan de cada día. Te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, por tu presencia en nosotros. Gracias por habernos dado todas las cosas que necesitamos. Gracias, Señor. Ayúdenos a verlo para poder disfrutarlo, Señor, a plenitud. En el nombre de Jesús, gracias, Rey. Amén. Amén.